Buenos días, alumnos, con todos. Buen día, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a iniciar la clase del último módulo ya. Nosotros hemos venido viendo pues sobre las tecnologías desde que se inicia, ¿no?, la tecnología hasta la actualidad, donde hemos visto también cuando empieza la revolución industrial. A partir de ahí surge una serie de problemas, ¿no?, tanto como ventajas, desventajas. En el caso de las desventajas, podemos hablar de que el hombre empieza pues a utilizar las tecnologías en los recursos naturales para obtener bienes y servicios. Y al realizar eso encontramos una serie de productos, subproductos que se vienen elaborando para nuestras necesidades, ¿cierto? Pero a la vez también se ha utilizado tecnologías, se sigue utilizando tecnologías que producen la contaminación ambiental, grandes desperdicios de materiales como residuos sólidos, contaminación del aire, del suelo y del agua. Y por lo tanto, todo eso, una serie de factores, causas que provocan también el deterioro ambiental. En este caso vamos a hablar sobre el deterioro de la capa de ozono, específicamente. También es un factor de la revolución industrial, es decir, de las actividades que constantemente el hombre realiza. Se produce pues una serie de emisiones de gases. Estos gases van a cierta altura a la estratosfera, y ahí donde se encuentra pues la capa de ozono que nos protege, por lo tanto se está deteriorando, ¿no? A ver, vamos a presentar la imagen para ver. A ver, chicos, ¿se observa la imagen? Sí, profesor. Ah, ya, muy bien. ¿Qué me pueden decir ustedes de la capa de ozono? ¿Qué saben? ¿Por qué se deteriora? ¿Por la contaminación, profe? Ya, pero ¿qué sustancias contaminan, pues? Profe, en ese caso sería, bueno, en algunos casos, ¿no? El humo de las fábricas, lo que vendría a ser, por ejemplo, cuando uno quema basura, o bueno, en el caso, ¿no?, de esas personas, por ejemplo, no sé si en la chacra en algún momento, he observado que creo que para quemar ahí tiene un nombre, esto comienzan a prender y el humo hace que se contamine también la capa de ozono. Claro, hay ciertos gases específicos que vamos a ver. A ver, aquí observamos el globo terrestre. Nosotros estamos por esta parte de acá, la parte más alta. Por acá está Sudamérica. Pero acá en la Antártida, prácticamente en el polo sur. Por ahí más o menos se ve que hay un forado acá, ¿no? Un agujero. Y esto debía estar más o menos de este color, pero está bastante azulado. Aquí hay un forado. Es decir, aquí la capa de ozono se habría desintegrado y los rayos solares estarían ingresando por acá a la Tierra, ¿no? Con una mayor intensidad
en especial los rayos ultravioletas. Estos rayos ultravioletas son muy dañinos para la salud de las personas, de todos los seres vivos. Afecta. Puede producir mutaciones, alergias, cambios estructurales en la molécula del ADN, ¿no? Puede formar de repente cáncer y otras anomalías, problemas congénitos de los recién nacidos. Todo eso puede ocurrir con estos rayos ultravioletas que vienen con la luz solar, ¿no? Porque la capa de ozono a nosotros nos protege. ¿Para qué? Para que se desvíen los rayos hacia la parte exterior. Pero sin embargo, si nosotros estamos perforando esa protección, y los rayos más van a incidir sobre nosotros, ¿no? Con mayor intensidad. Aquí se observa un forado. Bueno, acá dice el ozono fue descubierto por Schönbein en el año 1840. Imagínense qué tiempo tiene ya. Más de 100 años. La composición de la capa de ozono está formado pues por 3 oxígenos. Tres átomos de oxígeno están unidos y va a formar el ozono, ¿no? En el año 1970, en la Antártida detectaron la pérdida de la capa de ozono, dice, en la Antártida. En el año 1985, las Naciones Unidas, conocida como el Protocolo de Montreal, eso fue en Canadá, ¿no? Canadá, se reunieron 49 países, donde ellos llegaron a un acuerdo para eliminar gradualmente los fluorocarbonados. Estos son los gases que eliminan o deterioran la capa de ozono, ¿no? Clorofluorocarbonados. Es decir, son compuestos que tienen carbono, flúor y cloro también. Bueno, cloro, flúor, carbono. Son sprays, gases que muchas veces nosotros utilizamos como antitranspirantes en la refrigeración. En muchos casos utilizamos esos gases y entonces esos gases siempre se van a la atmósfera, ¿no? Estos compuestos gaseosos llamados clorofluorocarbonados, carbones, o también le llaman freones, son gases, ¿no? Ya le digo que tiene flúor, cloro, carbono, que tienen un punto de ebullición inferior a 0 grados Celsius, ¿no? Y todos estos gases son utilizados en las aplicaciones industriales, en la industria. Ahí le menciono el cloro, el carbono y el flúor, llamados también freones. Les he dicho que están formados, el ozono está formado por 3 átomos de oxígeno. La capa de ozono pues rodea a la Tierra, ¿no? Rodea la Tierra, absorbe los rayos ultravioletas y protege al hombre, no solo al hombre, a todos los seres vivos, ¿no? De los efectos negativos de los rayos solares. Especialmente, hemos dicho, la radiación ultravioleta, ¿no? La capa de ozono está en la atmósfera a unos 19 a 48 kilómetros de altura, ¿no?
por encima de la superficie de la Tierra. A ver, estos compuestos naturales, los compuestos naturales de nitrógeno en la atmósfera parecen ser responsables de la concentración de ozono, ¿no? Permaneciendo a un nivel razonable estable. Es decir, esos compuestos también tienen nitrógeno. A ver, les he dicho que la capa de ozono se encuentra a una altura más o menos entre 19 a 23 kilómetros de altura, ¿no? Ahora, la capa de ozono es la única sustancia, o sea, el ozono, que puede absorber la radiación ultravioleta, ¿no? Del sol. Es la que absorbe y lo puede reflejar hacia el espacio, ¿no? En el año 1974, pues los científicos se dieron cuenta de que existía pues una destrucción de la capa de ozono en la Antártida, ¿no? Ya sabe, formado por estos gases. A ver, aquí vemos la luz solar. Aquí hay monóxido de cloro. Aquí hay cloro. Hay carbono. ¿Qué más vemos? Moléculas de oxígeno. Aquí podemos ver más. ¿Cómo se forma el ozono? El ozono se forma el oxígeno más la radiación ultravioleta. Se va a formar oxígeno más oxígeno. Va a dar oxígeno acá. El oxígeno siempre está formado por dos átomos de oxígeno, ¿no? Pero si se agrega a este oxígeno otro medio oxígeno, entonces va a formar tres átomos de oxígeno. Y esto viene a ser ya el ozono. Pero el ozono también lo pueden destruir, ¿no? Esos gases fluorocarbonados lo puede destruir y lo puede desintegrar en oxígeno, pero ya no es ozono, ¿no? En oxígeno o un medio oxígeno también. La cuestión que ya no es este de acá, ya no es oxígeno, ¿no? Oh, perdón, ya no es ozono. A ver acá. Por ejemplo, nosotros emitimos estos gases fluorocarbonados más la radiación solar. Vemos acá que el cloro más el ozono, acá ya lo desintegra. Va a formar óxido de cloro más oxígeno, pero ya no vemos al ozono que debe estar acá. De igual manera acá, a óxido de cloro más óxido de cloro, vemos dos cloros más oxígeno, pero ya no vemos el ozono como el de acá, ¿no? Esto debe permanecer, O3, ya lo desintegra acá. El cloro es uno de los elementos principales de la causa de la destrucción del ozono, ¿eh? Ataca a la molécula de ozono, separándolo en un átomo de oxígeno, dice, ¿no? Ahora, el aumento del dióxido de carbono enfría la capa de ozono. Lo que estaba diciendo ahí tu compañero, en delante el alumno que contestó, nosotros emitimos bastante dióxido de carbono al quemar residuos sólidos, al quemar basura,
al quemar, por ejemplo, los incendios, al quemar caña de azúcar. No sé si ustedes han visto la caña de azúcar que queman en donde va a cosechar ya la caña de azúcar. Entonces, este dióxido de carbono se va también a la atmósfera, ¿no? Y empieza a enfriar, dice, enfría la capa inferior de la estratosfera, ¿no? Y al enfriar, aumenta la formación de nubes polares que convierten el cloro en un agente destructor del ozono. Es decir, al enfriar la capa de ozono o la parte baja, entonces es más favorable para que el cloro sea más destructor del ozono. Ayuda a destruir la capa de ozono, el dióxido de carbono, ¿no? Aquí están. Estos gases se emplean pues en la industria como esos gases tenemos que podemos construir aerosoles, plásticos, circuitos de refrigeración. En los refrigerantes, en las refrigeradoras, siempre en la parte posterior tienen unos circuitos que por ahí circula un gas. Esos gases se llaman freones, pero a veces ahí se rompen, se deterioran esos tubos, circuitos, y entonces el gas se escapa al aire, ¿no? Y por lo tanto se van a la atmósfera. Y también el aire acondicionado, también utilizan estos gases, ¿no? Fluorocarbonados. Y hemos dicho que los rayos ultravioletas en contacto con los fluorocarbonados producen una reacción química que libera el carbono. También influye el bromo, los bromuros, los cloruros, también producen la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Acá dice, los fluorocarbonados en la actualidad han decrecido como resultado de las reducciones de las emisiones globales de estas sustancias. Ya le habíamos dicho, ya hace tiempos en Montreal, en Canadá, se pusieron de acuerdo los científicos para ir disminuyendo ya estos gases, es decir, prohibiendo ya, ¿no? Han prohibido estos gases, pero siempre se viene industrializando, ¿no? No siempre se ha terminado del todo, ¿no? Por lo tanto, la capa de ozono se viene regenerándose, en parte, ¿no? En parte se va regenerando. Ya decía también, los fluorocarbonados se utilizan para fabricar espumas de plástico, aislantes, ¿qué más? En los envases también utilizan para elaborar los envases. En las comidas rápidas también utilizan, es decir, para la producción de los envases, ¿no? Utilizan también estos gases, ¿no? Aquí tenemos los compuestos llamados freones, ¿no? Carbono, flúor, carbono 12. Tiene sus nombres estos gases. Freón que sirve como gas de refrigerante. En los equipos también de aire acondicionantes, ¿no? Para los autos, en las casas, se utilizan refrigeradoras domésticas, ¿no? Hay otro, clorofluorocarbonados 11. Se emplea en la industria química, en la producción de plásticos, para elaborar los plásticos, ¿no? También sirven para las almohadillas de los asientos de los autos, aislantes térmicos. Todos estos gases son pues que deterioran la capa de ozono, ¿no? Seguimos.
el fluorocarbonados 113. La fabricación de computadoras se emplea en solventes utilizados en la fabricación de las computadoras para los equipos electrónicos, solventes, dice, ¿no? ¿Qué más? CCI, tetracloruro. Tetracloruro carbonado también es un disolvente que se emplea en la industria farmacéutica. También las tintorerías, el metilcloroformo, también otro solvente que se utiliza para limpiar las grasas. Se utiliza en la electrónica, en la química. Hay una serie de gases que se ha venido utilizando, ¿no? Y entonces esos son los que se van a deteriorar la capa de ozono, pues. Pero a la vez también los seres humanos, la salud de los seres humanos viene siendo afectada también por una serie de enfermedades, ¿no? Tales como el sarampión, el herpes, la malaria, el cáncer de la piel. El clima va variando también, ¿no? Por las emisiones de estos freones o fluorocarbonados. Y todo esto también contribuye en el calentamiento global, ¿no? Todos estos gases. Ahora, ¿qué materiales se utilizan en la construcción? Pinturas, envases que son degradados por la radiación solar ultravioleta. Aquí vemos las fábricas que emiten grandes cantidades de gases CO2, óxidos de nitrógeno. Todo esto van a la atmósfera a contaminar, ¿va? Ahora, ¿qué alternativa de solución? ¿Cuál serían las alternativas de solución para no deteriorar la capa de ozono? Consiste, pues, en eliminar progresivamente estos productos, estos gases, ¿no? Como los sprays, ya no se deben usar, ¿no? Se debe prohibir el control, financiación de estos proyectos para evitar el uso de estos productos nocivos, ¿no? Por lo tanto, debemos proteger la capa de ozono evitando utilizar, pues, estos componentes fluorocarbonados, ¿no? Esa es más o menos la idea, chicos. Ya sabemos las causas, cuáles son una serie de gases que se van al espacio, ¿no? Que nosotros utilizamos. Seguimos utilizando hasta la actualidad, ¿no? Muchas veces no hacemos casos. Pero de repente como que hayan reducido una pequeña cantidad, ¿no? Para que la capa de ozono se vuelva a configurar ese agujero, disminuir ese agujero, ¿no? Para que nos proteja totalmente, ¿no? Muchos dicen, pues, que los científicos pueden industrializar, es decir, hacer alguna reacción química en el oxígeno de la atmósfera para formar el ozono. Es decir, reconstruir ese agujero, ¿no? Formar ozono mediante ciertas reacciones químicas en la atmósfera, ¿no? Es posible que pueden hacer eso, dicen los científicos, para tapar ese agujero, ¿no? Bien, chicos, ahora vamos a ver el video.
Caramba. Solventes, refrigerantes, halocarbonados de la molécula de ozono. A ver, chicos, ¿se observa? Sí, profesor. Ah, ya, muy bien. Seguimos entonces. O3 en la estratosfera terrestre, debido a la liberación de gases contaminantes como el CFC, disolventes, refrigerantes, halocarbonados, propelentes, entre otros. Este agujero de la capa de ozono es un peligro para la vida en la Tierra, ya que esta capa gaseosa es el escudo protector contra la radiación ultravioleta. La capa de ozono, ozonosfera, es una franja de gas ozono que se forma en la baja estratosfera, aproximadamente a 25 kilómetros de altura. En 1985 se descubrió un agujero en la capa de ozono en el Polo Sur, que se originó durante la primavera austral, julio-septiembre. Los científicos encontraron que la destrucción del ozono es consecuencia de la acción de ciertos gases emitidos al ambiente por las actividades humanas. La destrucción de la capa de ozono en altas proporciones disparó las alarmas, promoviéndose un acuerdo internacional para actuar sobre las causas del fenómeno. Entre los principales gases destructores de la capa de ozono están los clorofluorocarbonados, CFC, y los óxidos de nitrógeno, NOx. Durante 1989 entró en vigor el Protocolo de Montreal para reducir el uso de gases que degradan la capa de ozono. Esto ha dado como resultado que el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida alcanzara su mínima extensión en 2019. Por otra parte, en enero de 2011 se detectó un pequeño agujero en el Polo Norte, que duró solo ese mes. Posteriormente, en marzo de 2020, se descubrió otro agujero de cerca de 20 millones de kilómetros que fue temporal. Aquí puedes ver el agujero de capa de ozono en 2006, con aproximadamente 27.5 millones de kilómetros cuadrados. Las zonas azules y púrpuras es donde hay menos ozono, y las verdes, amarillas y rojizas donde hay más ozono. Hay varias causas de la destrucción de la capa de ozono. Emisión de gases destructores de la capa de ozono. La causa fundamental de la destrucción de la capa de ozono es la emisión de gases industriales que disocian el ozono estratosférico. Entre estos gases destacan los clorofluorocarbonados y los óxidos de nitrógeno, además de otros como los hidrofluorocarbonos. Otros son el hidrocarburo perfluorado y el hexafluoruro de azufre, el cloroformo de metilo utilizado en procesos industriales y el halón usado en los extintores de incendios. Aumento de la actividad industrial. La industrialización creciente a nivel mundial no solo es responsable de la emisión de gases destructores de la capa de ozono, también tiene efectos indirectos porque afecta a procesos cruciales para el mantenimiento de la capa de ozono, como la producción de oxígeno al contaminar las aguas. Por otra parte, se generan otros gases que contribuyen al calentamiento global, aparte de aquellos que dañan directamente la capa de ozono, lo cual a su vez afecta los patrones de circulación atmosférica, facilitando la formación de los agujeros en la capa de ozono. Agricultura dependiente de agroquímicos. La agricultura actual es muy dependiente del uso de productos químicos que afectan directa e indirectamente a la capa de ozono. Directamente por el uso de pesticidas que son destructores de la capa de ozono como el bromuro de metilo. Igualmente, los fertilizantes químicos contribuyen en la generación de óxido nitroso. Además, al generar indirectamente procesos de eutrofización, se reduce la producción de oxígeno en aguas dulces y marinas. Incumplimiento de los acuerdos internacionales. La preeminencia de los intereses económicos sobre el mantenimiento de los equilibrios ecológicos planetarios se expresa en el incumplimiento de los acuerdos internacionales. Países industrializados como Estados Unidos y China
limitan o niegan abiertamente su apoyo a convenios dirigidos a reducir el calentamiento global, argumentando sus intereses económicos. Incremento de la contaminación ambiental y alteración de los ecosistemas. La contaminación ambiental a nivel mundial provoca tanto directa como indirectamente la destrucción de la capa de ozono. Modelo de desarrollo económico. En términos generales, lo que está en la base del problema de la destrucción de la capa de ozono es el modelo económico, un modelo basado en el consumo creciente de materias primas, en la industrialización desenfrenada, generando alta cantidad de desechos. Procesos. Veamos ahora el proceso químico que produce la destrucción de la molécula de ozono. La destrucción de la capa de ozono se produce por la confluencia de una serie de factores tanto naturales como inducidos por el ser humano. El elemento principal es la emisión a la atmósfera de diversos gases que al interactuar con el ozono lo descomponen. Los vórtices atmosféricos causados por el desarrollo de zonas de baja presión sobre los polos durante el invierno concentran estos gases a bajas temperaturas. Los cristales de hielo que se forman en la masa de aire frío y húmedo en la estratosfera proveen la superficie para las distintas reacciones. Luego, al comienzo de la primavera, la intensificación de la radiación solar impulsa las reacciones químicas involucradas en la destrucción del ozono. Para explicar este proceso, veamos el caso de los clorofluorocarbonados, CFC. El proceso se inicia cuando los clorofluorocarbonados se fotodisocian, es decir, se descomponen, ante la acción de la radiación de alta energía ultravioleta. Esto produce átomos de cloro y otros halógenos. Estos átomos de cloro, al interactuar con el ozono, causan su descomposición al perder un átomo de oxígeno. Esto ocurre por la llamada reacción en cadena del ciclo del cloro, en la que un átomo de cloro se une con uno de los átomos de oxígeno del ozono. Esto produce óxido de cloro y dioxígeno u oxígeno molecular, y el ClO reacciona con un átomo de oxígeno, formando más dioxígeno. Así, se libera nuevamente el átomo de cloro. Repitiéndose el ciclo y un único átomo de cloro es capaz de destruir alrededor de 100.000 moléculas de ozono. Aquí puedes ver las reacciones. Agujero en la capa de ozono, Antártico y Ártico. Aunque la destrucción de la capa de ozono ocurre en toda la estratosfera, su mayor impacto es en los polos, particularmente en el polo sur. Si bien en el polo norte también se forman agujeros en la capa de ozono, son menos frecuentes y de menor duración. La base de las reacciones de degradación del ozono es la formación de nubes estratosféricas de cristales de hielo. Dichas nubes se forman a temperaturas menores a menos 85 grados centígrados, siendo que en el Ártico, polo norte, las temperaturas rara vez bajan de los menos 80 grados. Por lo que en esta región, las nubes estratosféricas son de cristales de trihidrato de ácido nítrico, mientras que la Antártida, polo sur, es mucho más fría, con temperaturas de menos 90 grados, formando los cristales de hielo. Consecuencias del agujero de ozono. La consecuencia fundamental de la destrucción de la capa de ozono es el aumento de la radiación ultravioleta que logra penetrar hacia la Tierra. Esto a su vez trae una serie de consecuencias negativas para el equilibrio ecológico y la vida sobre el planeta. Radiación biológicamente dañina. La radiación ultravioleta es parte del espectro electromagnético emitido por el Sol y posee una alta energía. Esa energía tan alta deteriora las membranas celulares y también afecta al ADN generando mutaciones. El nivel de daño que causa depende de la intensidad con que llegue a la superficie terrestre y de la tolerancia de cada organismo vivo. Dicho daño va desde la destrucción de tejido foliar en las plantas hasta cáncer de piel en humanos. En seres humanos produce también envejecimiento prematuro, cataratas, quemaduras solares y deprime el sistema inmunológico. Esto hace que se sea más susceptible a las enfermedades, ya que este es el sistema que destruye los virus, bacterias
y otros agentes perniciosos. Calentamiento global. Al destruirse la capa de ozono se incrementa la entrada de radiación ultravioleta de alto valor energético. Esto provoca un mayor calentamiento planetario, lo cual, unido a la reducción del escape del calor terrestre por el efecto invernadero, incrementa la temperatura promedio. Deterioro de la ecología marina. La radiación ultravioleta alcanza capas profundas del agua oceánica dañando el plancton, que es la base principal de las redes alimenticias marinas. Por otra parte, el plancton es la principal fuente de oxígeno, por lo que se altera el ciclo del oxígeno. Esto genera una retroalimentación negativa, ya que la reducción del oxígeno afecta la formación de la capa de ozono. Reducción de la provisión de alimentos. La mayor incidencia de radiación ultravioleta, producto de la destrucción de la capa de ozono, afecta negativamente la producción agrícola y pecuaria, así como la productividad de los ecosistemas acuáticos. Por tanto, incide de forma determinante en la cantidad de alimentos disponibles, contribuyendo al hambre en el mundo. Soluciones. Existen varias soluciones para aumentar los niveles de ozono. Restricción a la producción y uso de gases destructores de la capa de ozono. Lo primero es atacar la causa inmediata del deterioro de la capa de ozono, es decir, eliminar el uso de gases que degradan el ozono. Hacia esto apunta el Protocolo de Montreal desde 1989. Sin embargo, se requiere su ampliación. Esto debido a que nuevos gases de alto impacto no están incluidos en dicho protocolo, como por ejemplo los óxidos nitrosos. Recuperación y reciclaje. Otra solución es implementar sistemas que permitan recuperar y reciclar aquellos gases que afectan la capa de ozono. Inyección de ozono estratosférico. Aunque algunos clasifican esta propuesta como utópica, se plantea producir e inyectar masivamente ozono fresco a la estratosfera, a fin de compensar sus pérdidas. Tecnologías alternativas. Una vía para enfrentar el problema es el desarrollo de variantes tecnológicas que no requieran de gases potencialmente destructores de la capa de ozono. Esto amerita la búsqueda de nuevas tecnologías en áreas como la refrigeración, el transporte, extintores, el control de plagas agrícolas y diversidad de procesos industriales. Protección de los ecosistemas. Especialmente relevantes es la reducción de la contaminación marina y la pérdida de bosques por el efecto negativo en el ciclo del oxígeno. Cambio de modelo de desarrollo. Es fundamental implementar un modelo de desarrollo sostenible que reduzca la dependencia de combustibles fósiles y la generación de desechos. Listerine elimina hasta el 99.9% de los gérmenes. Bien, chicos. A ver, comentarios. Comentario de lo que han escuchado. A ver, comentarios, chicos, de lo que han visto el video. A ver, María Jacqueline. Lozano. No se encuentra Lozano. Luigi.
A ver, alumnos, algo que han Profe, entendido, algún comentario. me gustaría dar un pequeño comentario, profesor. A ver. Sobre una parte del video vi que estuvo hablando de el cambio de temperaturas por los daños que se le estaba haciendo a la capa de ozono, ¿no? Decía que en algunos lugares la temperatura era demasiado baja a comparación de otros años. Y yo creo que dependiendo de cuánto daño le hacemos a la capa de ozono, más se va a hacer notorio el cambio de temperatura, ¿no? Y otros daños que también se está haciendo, no solo al ambiente, sino a nosotros mismos. Como decía, que los rayos dañaban hacían alteraciones genéticas en los seres humanos y también, como ya hemos hablado, que produce cáncer y así. Pero también se está el proyecto, ¿no? De nuevamente dar un cuidado a la capa de ozono, porque si seguimos así con mucho riesgo y no usamos precauciones para que la capa de ozono se cuide, pues la vida se va a acabar muy rápido, ¿no? Eso es lo que comprendí del video. Muy bien, Jimena. ¿Alguien más? Profesor, ¿yo puedo participar, profesor? A ver, Carrasco. Sí, profesor, lo que yo entendí del video antes es de que como nosotros siempre tenemos conocimiento, la capa de ozono siempre es necesaria para la Tierra, que una manera que nos permite a diferentes factores, como nosotros conocemos, pero actualmente nosotros los seguimos contaminando de una manera en que se va deteriorando, de una manera en que, gracias a diferentes factores de contaminación, ya sea de las industrias, tanto de... También miré un pequeño video también que yo pude apreciar hace 2 años, que también de los volcanes, algunos tipos de volcanes que existen en la Tierra, también hay estos factores de contaminación, de una manera en que, aparte de las industrias que hacen sus diferentes factores, procesos de industrialización que se conocen, se puede observar también que la contaminación en la capa de ozono es una gran, ¿qué se puede decir?, de deterioro que puede llegar a factores grandes. Y una manera de conservar la capa de ozono es tener unas cuantas recomendaciones, como se observa en el video, tanto con tantos factores de menos de contaminación, ya sea tanto a través de dióxido de carbono, tipo así, de agentes contaminantes, de diferentes procesos químicos que se pueden manifestar de diferentes maneras. Eso es una por lo personal. Bien, Carrasco, de acuerdo. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, chicos, participen. Es bueno que participen. A Profe, ver, Daniela. A ver, Botárola. profe, sí, a ver, con respecto al video, profe, ahí, o sea, nos muestra bastante lo que viene a ser, ¿no? Que estamos, en pocas palabras, podríamos decirlo así, en peligro, no, sino que estamos un poco, creo, descuidados en el sentido de que no estamos cuidando la atmósfera, ¿no? Ahí justo en el video mostró bueno, 2 imágenes donde se observa que la atmósfera, ¿no? Estaba prácticamente, o sea, se podría decir así, un agujero, y se ve que no, hay partes verdecitas y una parte que es así púrpura. Y eso nos indicaba, ¿no? Que estaba más que todo la atmósfera mal, ¿no? Y creo que eso es creo que las personas debemos tomar un poco de conciencia, ¿no? Más que todo, eh, podríamos decir así, dejar de repente estar quemando cosas, ¿no? Claro que en la ciudad creo que es muy poco, la verdad, que se quemen cosas, ¿no? Mayormente son las personas que de repente trabajan en lo que viene a ser cosechas y así, ¿no? Pero creo que también sería bueno que, ¿no? Que ellos tomen conciencia de que eso está perjudicando bastante lo que vendría a ser nuestro planeta, ¿no? Y más que todo, o sea, nos perjudicamos todos, ¿no? No solo, como se dice, unos cuantos, no todos, y porque de acá a un tiempo eso, como dicen, ¿no? Si se llega a hacer un hueco bien profundo, va a causar muchos riesgos, ¿no?
Y entonces, eso sería, ¿no? Más que todo. Ese es mi comentario, profesor. Bien, muy bien. Bien, Tarlo. Claro, cuando hay un perforado, cuando el perforado es más grande o eliminamos la capa de ozono, entonces los rayos ultravioletas ingresarían a la Tierra en mayor cantidad, en mayor, con mayor incidencia, y por lo tanto produciría más problemas, afecta a la salud, afecta a los seres vivos, eh, afecta, puede afectar a los fetos, a los que se están formando en el vientre de los, ya sea de cualquiera, ¿no? Sean los animales, en las plantas, en las personas, afecta, pueden haber mutaciones, afecta sobre el ADN, ARN, sobre esas moléculas. Y por lo tanto pueden salir fenómenos, ¿no? Fenómenos con problemas congénitos, tanto animales como las personas, ¿no? Afectan. Eso es lo que ocurre, podría ocurrir, ¿no? ¿Alguien más que quisiera participar? A ver, ¿quién falta? ¿Quién falta? Fanny. ¿Qué dice Fanny? Fanny Flores. No está conectada Fanny. Sí está, profesor, solo que a veces demora un poco su internet. Demora, ¿no? Sí, profe. Daniela. Sí, profesor. Chutaya. Sí, aquí estoy, profesor. A ver, Bueno, Chutaya, ¿alguna apreciación que has visto sobre el video? eh, bueno, lo que he podido ver es que eh, la población aquí, por ejemplo, en Shanghái, las personas que son, ¿cómo decirlo? Que duermen o viven en la parte de la playa, por las mañanas queman, no sé, su basura o algo así, y eso contamina. Y ¿cómo se dice? Los serenazgos, para mi parecer, deben de ir o no sé, decirles que tengan más conciencia, porque están contaminando al medio ambiente y eso al final nos va a perjudicar a todos y a las generaciones futuras también. Una recomendación sería, ¿no? Sí, profesor. Que las autoridades municipales se deben preocupar Claro, sí, profesor. por la limpieza, higiene, ¿no? O Sí, también utilizar tecnologías, pues, cómo eliminar esos desperdicios, pero sin contaminar el ambiente, ¿no? sí, Aplicar claro. nuevas También. tecnologías. Eso sería Claro, la recomendación. si justo no me recuerdo, vi una propaganda donde había un papel higiénico que se deshacía en el agua. No se quedaba ahí como una, no sé, como cuando tú pones el papel higiénico en el agua se pone como una masita, algo así. Pero ese papel Se, higiénico des- se ponía y desaparecía solito. Sí, se desintegra, sí, se desintegra. claro. También se puede hacer abono. Se cova pozas, se entierra y todos los desperdicios y se hace el compost. Con usted hemos hablado del compost también, ¿no? Y de esa manera se puede tener abono bajo tierra, pero sin contaminar el aire, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más por ahí? Creo que ya lo hay. No hay participación. A ver, vamos a tomar lista.
Arquínigo. No hay Arquínigo. Carrasco. Carrasco sí está. Presente, profesor, presente. Carreño. Carreño. Chávez. Presente, profesor. Chutaya sí está. Cuadros. Cuadros, Mercedes. Flores sí está. Lozano. Lozano está comunicada. Ahí está, ¿no? Otárola también. Sí, profe, presente. Ya. Quispe. Quispe. Quispe no puede comunicarse, creo, ¿no? Sihuas. Sihuas sí está. Presente, profesor. Ya, muy bien. Bien, chicos, entonces ya todos presentaron sus trabajos. Yo creo que sí, todos han expuesto. Ya, bien. Vayan estudiando sobre la capa de ozono. ¿Cuáles son esos elementos que contaminan, que degradan? ¿Cómo se deteriora el ozono? Y las consecuencias que nos trae para nosotros. Eso vayan revisando. Bien, chicos, entonces nos veremos ¿cuándo? El jueves. Sí, profe, jueves. Hasta el jueves, entonces. Ya, profe. Hasta luego, profesor. Y profe, hasta luego. Nos Hasta vemos en luego, la profe, clase. cuídense, nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Ya, profesor, hasta luego. Hasta luego.